Bien, mis estudiantes, daremos continuación entonces a la cuarta cápsula, pero ahora veremos los protocolos de columna vertebral. Los protocolos de columna vertebral son protocolos que son completamente dirigidos al neuroeje y al estudio de la trama ósea y muscular de la zona lumbar. Así que habitualmente en todos los equipos, no hay excepción para ello, nos vamos a encontrar con que las bobinas son bobinas largas, ¿cierto? Que son movibles y que ellas están subsegmentadas en número para saber en qué número, en qué canal yo me encuentro para concentrar mi mayor porcentaje de energía y relación señal-ruido en el segmento anatómico que voy a ocupar. No vale la pena ocupar el protocolo con todas las canales abiertos cuando solamente puedo ocupar solamente algún segmento o un tramo superior o inferior que va a depender de las características de mi protocolo de columna vertebral, ¿cierto? Entonces para ello el posicionamiento, y que muchas veces se da que esta misma bobina no es movible, sino que viene fija y es intrínseca a la camilla y que además se encuentra numerada, ¿cierto? Y después en nuestro cuerpo podemos buscarla. Entonces el paciente lo vamos a posicionar de cúbito supino, ¿cierto? Con orientación de la cabeza hacia el gantry, ¿cierto? Siempre vamos a ocupar la SpiNoRay en caso de que sea movible o la bobina interna intrínseca que venga en la camilla, ¿cierto? Sin trabajar con eso, a partir de ahora también con ese tipo de metodología, y el percentaje va a depender del segmento vertebral a estudiar. Bien, así que dentro de las apreciaciones técnicas e imaginológicas que nosotros debemos considerar al momento de hacer los estudios de columna vertebral, que como comentamos anteriormente, el protocolo de columna vertebral es un protocolo híbrido, ¿cierto? Ve componente neurológico y además ve componente músculo-esquelético, el cuerpo vertebral, ¿cierto? Las tramas musculares asociadas, los ligamentos que están asociados y que pueden generar una repercusión neurológica también asociada. Las secuencias potenciadas en T1 nos va a generar una alta interfase de contraste en la caracterización anatómica de nuestra grasa epidural, ¿cierto? En la interfase de que se encuentra en esa cortical por el alto contorno acuoso que se encuentra de manera adyacente, y va a hacer que los discos intervertebrales se vean hipointensos, ¿cierto? El T1, al igual que los protocolos musculoesqueléticos, caracterizan bastante bien el cuerpo vertebral por su alta interfase que existe en esta trama anatómica, ¿cierto? Tenemos mucho componente óseo, así que el T1 turboespineco va a ser la técnica que nosotros vamos a emplear para caracterizar tanto el eje medular como el cuerpo vertebral. Por otro lado, tenemos las secuencias potenciadas en T2 que nos va a permitir medir el saco meningio, ¿cierto? El líquido cefalorraquídeo que está alojado en esta zona, el saco tecal en la zona terminal, ¿cierto? A nivel lumbar, y además nos va a permitir ver la anatomía de los discos intervertebrales. Bien, vamos a tener algunas secuencias complementarias que no son parte del protocolo de columna, que son las secuencias gradientes, que habitualmente ayudan bastante para caracterizar trama cartilaginosa específicamente de la muñeca, y solo y únicamente en el protocolo de muñeca. Y desde el plano axial podemos caracterizar el proceso patológico de la fase, ¿cierto? En los protocolos de muslo. En el caso del protocolo de columna, caracterizan bastante bien morfología de los cuerpos vertebrales por la caída abrupta de la señal que existe dependiente del componente cristalino que existe en esta trama anatómica, ¿cierto? Y habitualmente se estudia específicamente, no es que lo vamos a agregar siempre. Podemos ver procesos hemorrágicos, es muy raro ver los protocolos de columna, pero se puede dar, ¿cierto? Procesos traumáticos pasan por escáner, por resonancia no. Y el STIR o las técnicas de saturación grasa que están potenciadas en T2 generan una alta sensibilidad a los procesos infiltrativos a nivel medular, en los procesos inflamatorios, en los procesos infecciosos, en los lechos quirúrgicos recientes, ¿cierto? Ya que al tener estas técnicas de saturación grasa permite exacerbar el componente acuoso patológico que existe en esta zona. Y además, las imágenes T1 con técnica de saturación grasa y tras la administración del medio de contraste permiten caracterizar procesos activos, inflamatorios, infecciosos y tumorales. Bien, así que el protocolo de columna vertebral habitualmente lo vamos a buscar la gran mayoría de las veces hernias del núcleo, ¿cierto? El 70% de los diagnósticos están relacionados principalmente por esta causa patológica, hernias del núcleo pulposo. Después vienen enfermedades degenerativas, traumatismo asociado, discopatía, ¿cierto? Radiculopatías, control de HNP operadas, recidiva, las cicatrices quirúrgicas, ¿cierto? Acceso a procesos inflamatorios infecciosos.
Así que el protocolo en cualquier centro va a partir siempre con un coronal, siempre. En este caso con un coronal T2. Es muy raro ver un coronal T1 por ahí, pero puede darse en algún centro que no les parezca raro, que a lo mejor quieren ver más anatomía, o sea, pero habitualmente lo que se pide es un coronal T2 turboespíneco. Todos los protocolos de columna vertebral están en base a familias espíneco, así que todas estas secuencias son de base turboespíneco, ¿cierto? No espíneco, son muy lentas, así que turboespíneco están construidas estos protocolos. Así que vamos a ganar alta en resolución espacial, alta resolución de contraste, ¿cierto? Porque necesitamos caracterizar en algunos segmentos bastante alto detalle anatómico. Así que vamos a partir con un coronal T2, ¿cierto? Y luego vamos a partir con nuestro pool de sagitales, el sagital turboespíneco T2, el sagital turboespíneco T1, y en el caso de la columna cervical, como es una zona acotada en FOB, complicada, pero acotada en FOB, podemos ocupar un T2 con técnica de saturación grasa, pero siempre y cuando se mantenga el chimen activo, ¿cierto? Porque una zona de interfase muy brusca, está en los hombros, la cabeza, anatómicamente es muy disperso en materia y puede generar ciertas complicaciones. Ya cuando es evidente, muy brusca la interfase y no resulta la técnica de saturación en grasa especial, tenemos que recurrir al STIR, ¿cierto? Bien, vamos a hacer axiales T1, T2. En algunos centros hacen sagitales oblicuos, yo no las noté acá, pero es para descartar el proceso del plexo, ¿cierto? Las emergencias del plexo braquial, que en la gran mayoría de los centros no lo pide, pero hay algunos centros que tratan de abarcarlo para desproyectar completamente cualquier proceso de radiculopatía local asociada al plexo. Así que se puede dar el caso que hagan unos sagitarios oblicuos. Y en algunos casos, que no está en el protocolo, pero lo agregan igual. El protocolo de columna cervical, que es una secuencia fast gradiente coherente de contrast enhancing, ¿cierto? Para estudiar las emergencias del plexo braquial. Que eso está en un protocolo de plexo braquial. De hecho, el protocolo de plexo braquial incluye esas secuencias, pero en algunos centros tratan de descartar todo, ¿cierto? Y agregan estas secuencias que son parte del protocolo de plexo y parte del protocolo de columna cervical. Así que no les parezca raro, sé que existen más secuencias en sus protocolos, pero va a depender de la institución médica en la cual se estén desempeñando. Uso medio de contraste, sí o sí, para control de hernias operadas, sí o sí, tienen que inyectar. Hay algunos centros que después de 10 años no inyectan, otros después de 8 dejan de inyectar, hay algunos que en todos, aunque tengan 50 años de cirugía, inyectan igual, ¿cierto? Tienen que inyectar siempre por un control postquirúrgico de hernia núcleo pulposo, para ver los lechos quirúrgicos, para ver la recidiva fibrosa, ¿cierto? Para ver las placas y adherencias que se puedan haber generado postquirúrgicas, ¿cierto? Así que en caso de inyectar en este proceso por control postquirúrgico de hernia del núcleo pulposo, infecciones y tumores, se tienen que inyectar medio de contraste. Siempre y cuando el paciente tenga opción para inyectarse, porque si tiene contraindicación, entonces no. Y vamos a agregar un T1 axial y un T1 sagital, ambos con técnica de saturación grasa, ocupen Dixon, ocupen fascial espectral. El tema es que tenemos que saturar, ¿cierto? Para aumentar la interfase de contraste de nuestro componente paramagnético del medio de contraste. Así que las orientaciones de trabajo que vamos a tener al momento de planificar el coronal, vamos a buscar el paralelismo con el eje medular, ¿cierto? Y abarcando desde la derma media de la laringofaringe hasta las apófisis espinosas, desde antero-posterior. Cuando ya tengamos mi plano coronal listo, vamos a planificar nuestras imágenes desde el plano, vamos a planificar nuestras imágenes sagitales, desde el plano axial y desde el plano coronal. Desde el plano coronal vamos a buscar un paralelismo en el eje del cuerpo vertebral, siempre y cuando se mantenga el paralelismo, porque hay pacientes que tienen escoliosis severa, ¿cierto? Y dependiendo del diagnóstico, dependiendo de mi diagnóstico, si son diagnósticos degenerativos, si son diagnósticos asociados al núcleo pulposo, al disco del núcleo pulposo, vamos a abarcar desde la apófisis transversa hasta la apófisis transversa contralateral, ¿ya? Si son patologías medulares, vamos a abarcar solamente la médula. Para ello, si son procesos degenerativos o osteoarticulares, ¿cierto? Vamos a jugar con un grosor de corte que puede llegar hasta de 4 milímetros, ¿ya? 3,5, 4. Si son medulares, 3 milímetros. Y sin espaciado entre las imágenes. Siempre la médula, no tenemos que perder nada de información, acotarnos a la médula. Y en el estudio de médula siempre tiene que ser cortes impares. ¿Para qué? Para que el corte medio que trace justo en el borde medio del cuerpo medular.
Cuando se estudia procesos degenerativos no es tan importante este dato, pero cuando estudiamos médula sí, porque un corte tiene que trazar de manera completamente en dos la médula y ver el canal ependimario en su máxima expresión. Y los cortes axiales, ¿cierto? Va a depender del diagnóstico, si son procesos medulares como esclerosis múltiple, ¿cierto? Tratamiento y seguimiento de esclerosis múltiple. Vamos a hacer una cobertura desde la base craneana, a nivel de la charnela, ¿cierto? Hasta C7T1. Mientras que si son de enfermedades degenerativas o posibles discopatías, ¿cierto? Vamos a abarcar corte por corte, vamos a hacer bloques específicos para cada disco, ¿cierto? Si queremos estudiar dirigidamente los discos. Pero siempre van paralelos al eje de los discos de la columna vertebral, de la columna cervical. Bien, así que el coronal habitualmente la utilidad clínica que tiene es una mirada general, ¿cierto? Nos da, a excepción de la esclerosis, que el coronal es sumamente importante para ver los ejes que se forman por este síndrome, ¿cierto? Por esta patología. Pero en cualquier otro caso, el coronal sí cumple una función más generalizada, nos permite hallar pesquisas importantes que no estén directamente relacionadas con la columna vertebral, ¿cierto? A veces nos podemos encontrar con patologías incidentes, con pesquisas que pueden estar relacionadas con la patología inicial que están buscando, ¿cierto? Así que el coronal es un vistazo general de la anatomía global del paciente. Luego nos vamos a ir a nuestros planos sagitales. Bueno, estas imágenes estaban inventadas para identificar los planos, ¿cierto? Importante saber, conocer y caracterizar cómo se visualizan las imágenes turboespineco, tanto en el T1, el T2 o en el DP. La imagen que se muestra a la derecha de su pantalla. El músculo se ve mucho más brillante, mucho más hiperintenso con la que se encuentra a la izquierda, así que esa corresponde a un T1. Mientras que la imagen del medio tiene técnica saturación grasa y además el líquido cefalorraquídeo lo vemos hiperintenso, así que corresponde a una secuencia T2 con técnica saturación grasa espectral. La pesadez de la saturación grasa no es tan buena y se ven un poco de inhomogeneidades en la saturación, así que ahí sabemos que es espectral, ¿cierto? Y la imagen que se encuentra a la izquierda de su pantalla es una imagen T2 turboespineco. ¿Por qué? Porque el músculo lo veo mucho más hiperintenso, hay aumento significativo en la señal del líquido cefalorraquídeo. Bien, el plano axial también dijimos que eran planos importantes, ¿cierto? La imagen de arriba de la izquierda de su pantalla es una imagen T2 turboespineco, ¿cierto? La imagen de la derecha de su pantalla es un T1 turboespineco y la imagen de abajo es la que habíamos comentado de que se agrega los protocolos de plexo braquial, que unas fast gradientes contrast en Hansen, ¿cierto? Desde el plano axial para caracterizar las emergencias del plexo braquial. Bien, el protocolo de columna dorsal es igual al protocolo de columna vertebral. Pero la diferencia es que son planos bastante amplios. El FOB que se ocupa es muy amplio porque esta estructura es muy larga, ¿cierto? Los diagnósticos de referencia habituales para estos protocolos son los ya mencionados. La columna dorsal habitualmente viene por causas más medulares que osteoarticulares. La cervical y lumbar son conflictos osteoarticulares degenerativos, mientras que la columna dorsal se estudia más por causas medulares o procesos metastásicos también, ¿cierto? Así que el mismo principio ocurre para la columna dorsal, el protocolo es exactamente el mismo que la columna vertebral, aquí no hay variaciones, siempre es fijo, siempre el mismo protocolo, eso lo van a ver en todos los centros, y vamos a trabajar primero el plano coronal, ¿cierto? Que es nuestro plano amplio, nuestro plano de estudio inicial, ¿cierto? Y luego desde el plano coronal vamos a planificar nuestros planos sagitales, sagital T2 turboespineco, sagital T1 turboespineco, y aquí sí o sí yo puedo ocupar mi secuencia STIR. ¿Por qué? Porque son FOB muy amplios, ¿cierto? No necesito tanto detalle, el proceso inflamatorio es infeccioso, no necesito tanta información en resolución espacial, sino que necesito ver si hay mancha o no hay mancha, ¿cierto? Si está el proceso o no está el proceso, y nuestros axiales son bastante amplios. Hay algunos centros que son medio tramposos y acotan a la zona de interés como ya me duele la zona alta, hagamos zona alta. A mí no. A mí me gusta abarcar toda la columna indistintamente donde le duele al paciente, porque muchas veces nos podemos encontrar con sorpresas. Y para descartar todo yo prefiero perder un poquito más de tiempo, pero asegurarme que el paciente se estudió de punta a punta, ¿ya? Así que no les parezca raro que existan tecnólogos que acoten a la zona de interés o la zona de referencia del paciente. En caso de ser así, ustedes tienen que poner una vitamina lipídica, ¿cierto? Y con eso ya es suficiente para la institución. Para mí no. Aunque ponga un marcaje vitamínico, necesito abarcar todo y asegurarme que efectivamente se estudia de punta a punta el paciente.
Usos condicionales de medio contraste para HNP operado, que es poco incidente, ¿cierto? En esta zona, pero puede existir el caso. Principalmente procesos infecciosos y tumorales. Sí se da con alta frecuencia acá. Y esclerosis múltiple, lesiones medulares, ¿cierto? Sí o sí. Así que vamos a agregar un axial T1, un axial sagital y axial T1 con técnicas de saturación grasa. Aquí sugiero que estas técnicas sean Dixon, tanto en el eje axial como en sagital, porque son tan amplios los FOC que en alguna parte va a generar conflictos por la saturación grasa. En los campos, a menos que esté recién instalado el resonador y que va a durar una semana la homogeneidad del campo, les va a salir una homogeneidad, así que les sugiero que ocupen Dixon. Largo, optimizado, bajen matrices, bajen NEX, sacrifiquen ancho de banda, pero les sugiero trabajar con Dixon. Bien, entonces la planificación de nuestras imágenes desde los localizadores, principalmente el localizador sagital, vamos a planificar mis planos coronales. Aquí tengo que abarcar desde C7, ¿cierto? Hasta L1, L2. ¿Y por qué hablo de L1, L2? Hasta donde termine el cono medular. Tengo que demostrar en mi plano dorsal dónde termina mi cono medular. Si no se demuestra el cono medular, el examen está incompleto, ¿ya? Hay algunos centros que lo toleran, yo no lo tolero. Así que en particular, siempre tiene que la columna dorsal demostrar el punto más distal del cono medular. Así que vamos a abarcar desde C7 hasta L1, L2. Yo actualmente me aseguro que esté hasta L2, a menos que el paciente tenga médula clara, ¿cierto? Y vamos a abarcar desde el segmento retroperitoneal, ¿cierto? Hasta la apófisis espinosa. Desde mi plano coronal, una vez que ya adquiero este plano coronal, vamos a abarcar con los mismos criterios que habíamos dicho anteriormente. Si son causas de radiculopatía, procesos degenerativos, ¿cierto? Por hernias del núcleo pulposo, yo voy a acotarme desde apófisis transversa hasta la contralateral de la apófisis transversa, ¿cierto? Corte grueso, aquí es una estructura bastante amplia, con 4 milímetros andamos súper, hasta 4,5 andamos súper bien. Para procesos de estudio osteoarticular, muscular, articular, ¿cierto? Pero si estamos estudiando la médula, tengo que mantenerme en mis 3 milímetros sí o sí, acotado, sin gap, sin espaciado, y recuerden, siempre números impares para que el corte medio pase por el canal ependimario, ¿cierto? Y mis planos axiales, ¿cierto? Vamos a abarcarlos habitualmente paralelo al eje de los discos, así que siempre vamos a terminar haciendo bloques, varios bloques, o los segmentan en secuencia, como quieran. A mí me gusta trabajar los bloques por bloque, aunque me quede 7 minutos, de 8 minutos cada una de las secuencias, pero que están todas de una sola vez, ¿cierto? Bandas de saturación, aquí hay que tener un poco de cuidado porque podemos agregar bandas de saturación, sí, aquí en la columna dorsal igual es importante poner bandas de saturación en la zona donde generan conflictos de movimiento, la cama cardíaca, ¿cierto? La cama torácica, la cámara digestiva, ¿cierto? La zona abdominal. Entonces, adelante de todos los planos que hemos conversado anteriormente, tengo que poner una banda de saturación, como se visualiza en la imagen que se encuentra a la derecha de su pantalla, que es el borde azul. Ponemos una banda de saturación porque el paciente se está moviendo, entonces si pongo esa banda, se anulan las señales, ¿cierto? Porque es un impulso destructor de esa zona. Y así minimizo los factores de movimiento que se pueden manifestar en la imagen, sin considerar que tengo que tomar atención con la dirección de fase, que trate de ser súper inferior, ¿cierto? Y evitar el anterior posterior, a menos que tengan otros conflictos por otros artefactos. Pero eso lo tenemos que ver en la práctica, no me voy a poner a trabajar en ello, pero hay que tomar atención. Aquí en columna dorsal es muy importante trabajar con las bandas de saturación. A nivel cervical es importante, sí, pero si pueden evitar las bandas, evítenlas, porque finalmente es más SAR para el paciente. Y la idea es que no salga como pollito asado, ¿cierto? Que salga con el menos SAR posible, sobre todo en pacientes que están viviendo procesos tumorales o procesos infecciosos. Bien, así que el coronal, como se visualiza en esta imagen, es una imagen amplia, ¿cierto? No solamente nos permiten ver nuestro eje completo del cuerpo vertebral dorsal, ¿cierto? Sino que además nos permite ver y pesquisar posibles patologías en órganos adyacentes y que el radiólogo está obligado a declararle en caso de detectarlas, ¿cierto? Así que una mirada general de nuestros protocolos desde el plano coronal. Mis imágenes sagitales no son de referencia anatómica porque estaban orientadas para la identificación de potenciaciones, pero la imagen que se encuentra a la derecha de su pantalla es una potenciación T1, mientras que la imagen de la izquierda de su pantalla es una potenciación T2. ¿Y cómo yo puedo saber si efectivamente son eso? Aquí no estoy viendo líquido cefalorraquídeo, así que es una imagen bastante difícil. De hecho, la imagen T2 tiene un artefacto ahí, que es un artefacto de movimiento respiratorio, ¿cierto? Pero concentrándonos a cómo puedo caracterizar
mis potenciaciones, la imagen de la derecha, el músculo se ve mucho más hiperintenso que la imagen de la izquierda. Ya con eso es suficiente para poder caracterizar las potenciaciones en mi imagen turboespinal. Mi imagen desde el plano axial, ¿cierto? Ya sabemos, pero nos permiten caracterizar nuestra secuencia potenciada en T2. Y finalmente llegamos a los protocolos de columna lumbar. Y adivinen qué. Las indicaciones de referencia son las mismas, ¿cierto? Importante que en control de HNP tienen que inyectar sí o sí, un proceso infeccioso también, tumores también. El protocolo, exactamente el mismo. Pero aquí, a diferencia de en el T2 con técnica de saturación grasa, ahí yo discrepo, va a depender de las condiciones del paciente, si tiene elementos de osteosíntesis, si tiene... Así que tienen que verlo. Aquí yo lo dejo como a libre criterio, libre albedrío de ustedes. Pueden ocupar una técnica de saturación grasa espectral, si el FOB mantiene las dimensiones medias y están justo ahí entre lo ni muy grande ni muy pequeño, con un chimen activo obviamente. De referencia yo les sugiero que trabajen con técnicas de saturación SPIR para que sea bien pesada la saturación grasa y un tiempo de eco de 50. Si van a trabajar con el STIR tiene que ser con un tiempo de inversión de 150, pero mantengan el tiempo de eco. Acuérdense de mí. Y el uso de medio contraste también va a quedar bajo las mismas condicionalidades, con las mismas características que hemos hablado anteriormente. Así que las características de planificación no difieren de las anteriores, ¿cierto? Desde el plano coronal vamos a buscar el paralelismo con el canal medular, ¿cierto? Y vamos a abarcar desde el retroperitoneo hasta la apófisis transversa, ¿cierto? Desde anterior a posterior. Una vez que ya adquiera mi imagen coronal, vamos a abarcar nuestros planos sagitales. Habitualmente aquí ya no estudio médula, ¿cierto? Estudio principalmente procesos degenerativos, radiculopatía, estudio de los cuerpos de los discos, ¿cierto? Así que aquí me puedo dar el lujo y la soltura de trabajar con grosores más gruesos, ¿cierto? De 4 hasta de 5 milímetros si es que quieren hacer el protocolo más rápido, sacrificando un poco de resolución espacial, pero pueden hacerlo, ¿cierto? Y vamos a abarcar desde la apófisis transversa hasta la contralateral de la apófisis transversa. Y mis planos axiales aquí sí difieren mucho. O sea, si estoy estudiando causa metastásica, tengo que ver todos los cuerpos vertebrales, así que la corrida de cortes axiales tienen que ser paralelos, desde el plano sagital, paralelos a los cuerpos de los discos, por lo menos de los primeros 3 discos. Y tirarme hasta a nivel sacrocoxi completo, porque estamos buscando pesquisas de implantación secundaria, ¿cierto? Si estoy estudiando un proceso infeccioso, también corro el mismo patrón, porque no tengo que ver la anatomía estricta, completa, pero si estoy estudiando el cuerpo de los discos, ¿cierto? Tengo que hacer paquetes, como se visualiza en la imagen del plano sagital. Pongo una bandita adelante, ¿cierto? Porque igual en esta zona es de cierto movimiento, así que los sagitales, en las imágenes axiales se sugiere poner bandas de saturación, al igual que en los sagitales. Si pueden evitarlo, evítenlo. Trabajando un poco el ancho de banda, pero evítenlo. Si no pueden evitarlo, o el paciente presenta mucho movimiento en el plano coronal, ¿cierto? O en el primer sagital que ustedes hagan, tírense con bandas de saturación. Y los bloques los van a hacer directamente paralelos al eje de los discos, sobre todo cuando son estudios por HNP. Pesquisa del HNP, tenemos que estudiar disco por disco para ver cuál es la protrusión y las características de la protrusión, y está generando un proceso inflamatorio en la emergencia del nervio. Tenemos que sí o sí dirigirnos a disco por disco. Entonces buscamos el paralelismo desde el plano sagital, y desde el plano coronal vamos a hacer la misma tónica, ¿cierto?